llegando al final de la temporada, alguien que se hizo presente desde el comienzo, apareciendo ahí con timidez y hoy está más presente que nunca, es tu Jopo. Ah, sí, claro, el rulito de Oaki, como le digo yo. Espectacular. Buena decisión, ¿no? En esta época de balances, el hecho de haber decidido volver a tener pelo después de tantos años. Sí, qué sé yo. En qué parte de la lista lo pones? Fue un descubrimiento, la verdad. Fue como, bueno, a ver qué tan mal estoy, ¿no? Después de 6 años de pelarme a conciencia, ¿no? De pelarme por una decisión propia. Y de repente dije, ah, che, tengo un montón de pelo. ¿Por qué me estaba Por eso, pelando? fue para bien, ¿no? La decisión al Sí, final, sí, sí. una decisión. Sí, 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 totalmente, sí. Volver a frecuentar peluquerías, ¿no? Cosas, lugares que uno tenía olvidados. Es como ir a un bar que uno no va hace mucho tiempo, ¿no? Y se encuentra ahí con la gente. Ver, bueno, si yo fui a esta peluquería hace 6 años por última vez, ¿qué habrán cambiado? ¿La habrán Claro. pintado? ¿Le habrán agregado, no sé, un equipo de música? ¿Qué sé yo? Así que, nada, eso fue lo distintivo del 2025. Uno de los hechos es esto, la decisión de haberme dejado el pelo. Y nosotros no hablamos de cuerpas ajenas, No, pero claro. a la gente sí que le gusta opinar y demás. Quiero saber si te interceptaron mucho diciéndote, che, estás más joven, o para contrario, no te sentó tan bien el pelo. Si tuviste opiniones de primera mano, porque claro, la calvicie está muy asociada con el paso del tiempo y en tu caso, como siempre decimos, fue una elección personal de Sí, temprana edad. hay unas entradas, hay unos faltantes, ¿no? Uno es consciente de eso. Pero te voy a dar una sola referencia de alguien que me dijo A algo ver. sobre. Mucha gente me dijo muchas cosas sobre el pelo y la decisión de habérmelo dejado, pero una persona que vos conocés, llamada Tina Viñolo, que es una amiga en común con quien hemos hecho Claro. otros programas y demás, la- un día me dice: amigo, te queda muy bien el pelo. Ahora pareces de la edad que tenés. Listo. Ya es un montón. Ya está, ya está. O sea, me liquidó toda la parte previa, me subió la autoestima ahora, pero es como, ya me conociste pelado, Tina, entonces Claro. que siempre estuve hecho mierda hasta ahora, ¿no? Claro, Pero podía bueno, haber omitido información y haber dicho, che, estás mucho mejor que estás muy bien. nunca. No, no, claro. Y agregó el, ahora pareces de la edad que tenés. Ahora sos un chabón de 32 años. Antes estaba más arriba, pero bueno, ¿qué va a ser? Sabes que hace un rato, y hablando y estirando este tema, estaba conversando con Pau sobre una cuestión que escuché hace unos días, no me acuerdo si leí o escuché en esta época de hiperinformación y demás, que claro, nosotros ya estamos entrando en una edad, o ya hemos entrado en una edad donde empiezan a aparecer ciertos dolorcitos, y creo que esto Mm, lo compartimos con la mayoría de la gente que escucha el podcast, porque creo que gente de 20 o de 10 no nos escuchan. Entonces ya pasado la frontera de los 30 empiezan a aparecer dolorcitos y demás. Y reflexionaba sobre que, che, nosotros la verdad que creo que a comparación de generaciones anteriores nos cuidamos mucho más o tenemos muchísima más conciencia de las cosas que consumimos, digo, de los alimentos, del deporte que hacemos, tratamos de tener una activa socialmente, una vida socialmente activa, hacer deporte y demás. Pero escuché, claro, nuestros cuerpos no están preparados para más de 40 años. O sea, tu rodilla no está fabricada para tirar más de 40 años, que era la expectativa de vida hace 100, 150 años atrás. Al final nosotros nos cuidamos un montón y con la expectativa de la longevidad podemos hacer durar mucho más el cuerpo, pero los dolores van a aparecer porque nuestro cuerpo está adaptado para otra fecha de duración. No sé si lo pensaste alguna vez, si te habías cruzado con esa información o algo de esto, pero si la porque es expectativa de una vida linda reflexión. Pero si la expectativa de vida se alargó, ¿no Claro. debería alargarse la calidad del cuerpo de alguna manera? Por una cuestión hasta genética. En realidad, justamente, el hecho de que la expectativa, una de las cosas que hacen que la expectativa de vida se alargue es, bueno, que hay menos guerras o menos conflictos, así como tales como matarse por un pedazo de tierra, aunque Sí, siga ocurriendo y demás, y por el hecho de que hemos sabido cómo hacer para que las enfermedades no sean letales, ¿no? Había muchas enfermedades que eran letales o no tenían cura o no tenían paliativos y sí los pudimos hacer, pero en realidad ahí lo que estás haciendo es ganando tiempo, por más que sea muchísimo tiempo. Ahora, la funcionalidad que vos le das es como un coche o como una bici, no sé.
Le tenés que hacer mantenimiento sí, cada cierto Sí, tiempo. Y claro. más cuanto los uses. Ahora, si vos lo vas a usar muchísimo más o el doble de lo que lo venías usando, es más probable que te empiecen a fallar esas piezas, por hacer la analogía. Sí, o incluso cambiar algún hábito también. Yo ahora en el medio del festejo de Navidad y demás, hubo 2 noches seguidas que no dormí en mi casa, ¿no? El 24 a la noche dormí en lo de mi tía y el 25 a la noche dormí en lo de mi suegro. No es mi cama, no es donde mi cuerpo está acostumbrado. Habituado, claro. ¿Entendés? Y me dolía todo. Ayer me dolía todo. Hoy, o sea, anoche ya dormí, volví a dormir en mi cama después de 2 días y hoy ya me levanté un poco mejor. Pero después de 2 días de comer un montón, escabiar un montón y encima dormir en un lugar en el que no estás acostumbrado, y te levantás medio así, ¿no? Medio como podés. Pero para mí tiene que ver un poco eso también, ¿no? El lugar al que estamos habituados a desarrollarnos, a dormir y demás. Obviamente, y además las comodidades esta de el hecho de decir, está bien, el cuerpo va a tener que durar más, pero me imagino que mucha de la tecnología también está aplicada a cómo descansar mejor, a mejoras de sueño. Si bien hay mucha gente que también recurre ya habitualmente a ciertos fármacos para poder dormir, pero bueno, me quedé pensando en eso. También Pau metió su agregado que nos sirve para tirar y para seguir desandando hilos y seguir charlando en esta última emisión de 10.4 Podcast, que ahora vamos a hacer las presentaciones correspondientes, que siempre nos demoremos un poquito, y me decía, ¿sabes lo que pasa? Antes quizás no le daban tanta bola a lo psicológico, se ponían más en el cuerpo, o sea, Mm. se gastaba en el cuerpo en la vida y nosotros nos estamos rompiendo por dentro con todas estas exigencias que nos vamos poniendo y autoimponiendo, ¿no? La vida moderna nos lleva a tener que hacer tal y tal y tal cosa y tal cosa y si no haces esto te sentís culpable por no haberlo hecho y si lo hiciste, digo, ¿me entendés? Como que estamos Sí, sí, sí. sobrepensando y sobregirando todo el tiempo, que quizás antes no pasaba. Me decía, antes quizás un nene comía mayonesa de almuerzo, estaba todo bien, ¿entendés? Y ahora es como, no, que no toque un gramo de azúcar como que nos pasamos de vuelta un poquito y quizás eso también nos está afectando por otro lado, que no sea solamente en lo físico. Sí, y que incluso las marcas y las empresas han tenido que modificar eso, ¿no? ¿Por qué hay sal bajo en sodio? ¿Me entendés? De repente. Porque bueno, porque también hay una conciencia en la gente, que es quien va a comprar esos productos, de intentar consumir más. Pero la empresa no quiere que vos consumas menos. Entonces va a tener que cambiar la forma de venderte ese producto. Bueno, qué sé yo, capitalismo también, ¿no? De alguna manera el sistema Sí, en el que vivimos. totalmente. Antes, hace 10 15 20 años atrás, todo era light, la opción era todo light. ¿Te acordás? Diet, Ahora, decían los claro, yogures, ¿te acordás? y ahora está muy en boga todo alto en proteínas, ¿viste? La leche tiene más proteína que la Mm, leche común, que te venden el pan con proteína, y yo digo, ahí me explota la cabeza, y dice, ¿cómo hicieron? Pero si esto claro. es carbohidrato de toda la vida, viejo, ¿dónde están las plantaciones de proteína? Eh, diría un mentor, un gran abrazo donde quiera que esté Ricardo Iorio, que para estas fechas tenía el especial, contamos a los que no estén al tanto, con Beto Casella en C5N y grandes noches nos ha dado y grandes frases nos ha dejado. Así que me parece un buen comienzo para este último episodio de 10.4 Podcast, Gonza. ¿Qué opinás vos? Sí, amiguito, por supuesto. 10.400 kilómetros de distancia para hacer estas charlas semanales y un poquito más también a veces se estira el periodo de tiempo. Pero desde aquí, desde la República Separatista de Aedo, en un caluroso Aedo, la verdad, soleado, altas temperaturas. ¿Y allá cómo la venís llevando, Ser Noguera? Ahora vamos a tener que pimponear eso porque, claro, nosotros cuando empezamos este proyecto, yo estaba en pleno verano, vos estabas en pleno invierno y sabíamos que iba a avanzar eso. Acá tocó una semana de Navidad crudísima, con una lluvia casi constante. De hecho, miro hacia la ventana más cercana porque sigue chispeando, un poco también a esta altura, y ya van 3 4 días de agua y frío. Y estoy en una dicotomía, porque ¿qué pasa? La lluvia te impide hacer cualquier actividad al aire libre, o por lo menos te lo hace pensar dos veces. Pero Mm. también lo que hace que haya tan alta humedad es que no estén haciendo los fríos que viví en otros años. Por ejemplo, no tocamos los 0 grados o 1 grado. Ahora, por ejemplo, hay 10 12 grados.
para ser pleno invierno, está bastante bien. El tema es que si Pero no llueve. es pleno invierno, van 6 días de invierno. Bueno, pero yo estoy con que ya estamos Pero, entregados. pero faltan No tres la voy a, meses, amigo. no la voy a pitar. Ya me Pero, entregué totalmente. pero contame en enero cómo te va si no tocaste los 0 grados. No, pero que ya habíamos pasado por esas temperaturas cuando se estaba terminando el otoño, pero ahora es como que está ese amague de que, che, no te permito hacer mucha actividad al aire libre, a las 5:30 de la tarde es de noche, pero podés estar, como en este caso, en remerita o en busito dentro de casa, con una estufita prendida y se va llevando. Mm. Que no haya hecho tanto frío también atenta contra el consumo de calorías. O sea, ya hubo una conciencia de que, che, no es que ese chocolate, ese pan dulce que me voy a clavar es porque necesito el calor corporal mantenerlo por el frío, sino que es un exceso totalmente. Sí, Y sí, me sí, sí. imagino allá cómo se habrá vivido. No sé qué tanto calor hizo con respecto a las últimas navidades. Mucho, mucho. Y sigue Todo. por los próximos días. ¿Cuánto calor hizo? ¿Cuánto Todo el calor? calor. Todo. Y según el pronóstico, el 31, la noche del 31 va a ser fatal. Así que, bueno, nada, también en la época del año, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? Pero me interesa la cuestión calorías, pan dulce, chocolate, que por lo menos en esta parte del planeta es algo importado, ¿no? Porque, ¿por Va qué desfasado. comeríamos? ¿Por qué comeríamos comida tan calórica, ¿no? En diciembre en Argentina, ¿no? ¿Por qué un pan dulce y demás? Bueno, eso viene de otras culturas, de otros hemisferios, ¿no? Directamente. Claro. Que tiene más sentido en Lérida, donde estás vos, que acá, ¿no? Por ejemplo. Así que opté por comer poco de eso en la mesa navideña. Eh, sí me rompí con lo anterior, ¿no? El asado, la picada y Ah, qué demás. bien, hubo asado. Hubo asado, hubo picada previa, grandes cantidades de ¿Asado alcohol. el Nochebuena o ya Sí. Navidad? No, Perfecto. no. Bueno, en Navidad también. Porque fue Como para no perder el gusto. Nochebuena en lo de mi tía en Liniers, asado. Y el 25 en lo de los viejos de Flor y asado de nuevo, el 25 al mediodía. Así que sí, sí, sí. ¿Vos qué Yo, onda? ¿Cómo se festeja Navidad yo, allá? bueno, nosotros nos juntamos y comimos una especie de invento, una mezcla de comidas que hace un amigo que es goulash con spatzel, que vos me vas a decir qué es esto. ¿Qué Es es una comida esto? húngara, que en realidad básicamente sería como unos fideos con estofado. O sea, en salsa no Rico. boloñesa, sino con estofado, ¿no? Eh, la particularidad que lleva esta pasta es que se hace con bastante cantidad de huevo y es como que vos haces una masa muy pegajosa, hervís el agua y después vas tirando como trocitos que se van cocinando en el mismo proceso. Mm. Como estamos más acostumbrados nosotros a preparar la pasta de tirar la masa, dejarla reposar o lo que sea y después hervir los fideos. La verdad estuvo muy bien, eh, pero ya, como hablábamos al principio, uno va teniendo prácticas más de adulto, de saber cuidarse con respecto a lo que vendrá. Entonces, por ejemplo, una cuestión que ya se incorporó es una copita de vino, una copita de agua, o un vaso de cerveza, un vaso de agua, ¿viste? Tratar No de llegué a esa todavía. ir licuando el alcohol Sí, un poco. Sobre todo por dos cuestiones básicas. Una, para evitar la deshidratación, que es lo que sucede cuando uno toma mucho alcohol y no le da el respiro al hígado y demás. Y la segunda, con el tema del dolor de cabeza al día siguiente, o la famosa resaca. Si vos no te deshidratás, evidentemente tenés mucho más posibilidades de evitar la resaca. Así que es sí. un buen tip ese. Encontré la solución al problema de la resaca, ¿no? También, Dice es la esa. vieja canción. No, claro, yo no incorporé todavía la de una copa, una de agua, una copa, una de agua. Yo voy todo derecho, la mezcla me hace mal. Entonces yo voy todo directo con alcohol No mezclas y con de... agua directamente. No, 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 directamente. No, pero igual ya tampoco uno que se rompe, ¿no? Ya estamos grandes también. Ahí me gusta porque se abre otra temática de la otra charla. Uno elige mejor las balas, tiene menos balas, elige Sí, por mejor dónde supuesto. jugarlas.
Y hay momentos, por ejemplo, yo tuve un cumpleaños el día siguiente, o sea, la noche de Navidad para el día siguiente, ¿sí? Del Mm, 25 para el 26. Y ya venía como de la celebración del día anterior y demás, y era una cena muy familiar, cuatro o cinco personas. Ya no jugás de la misma manera ese cumpleaños que si hubiese sido el único evento que hubiese tenido en el último mes. Que ahora decís, che, bueno, estoy esperando para salir, juntarme y aprovecho para tomar una copita de más. Por más que no había, no me iba a mover en auto, o sea que no había problema de control de alcoholemia, estaba cerca de casa, al otro día no se trabajaba, o sea, estaba todo bien, pero la bala no la iba a gastar en eso. Como que uno tiene un poquito más de... Como ahora cuando te quedas esperando un casamiento, ¿viste? Y vos decís, bueno, ¿para qué voy a escabiar la semana anterior si el casamiento me voy a sacar la... claro, sí, sí, sí. No, y también uno empieza a prestarle atención dentro de las posibilidades de poder comprarlo y demás. Uno elige algo de mejor calidad, me parece, para tomar a esta altura, ¿no? Por eso, insisto, dentro de las posibilidades, las oportunidades de cada uno y demás, si puedo comprar una birra un escalón arriba, ¿no? Lo voy a hacer porque me va a romper menos, pero porque uno sabe que no toma una lata, nada más, ¿no? Claro, Menos en estas fechas. Si ya de por sí, cualquier fin de semana en el que estamos con habilita. Flor comiendo o viendo una película es un pack, y bueno, para estas fechas más todavía, ¿no? Entonces, y bueno, compremos una buena que nos va a hacer, no digo menos mal, pero que por lo menos no nos va a doler tanto la cabeza al otro día que si compras la más tobara. Claro, y porque la búsqueda también va cambiando. También vas tratando de acercarte a que eso sea un disfrute y no un mero hecho por el hecho mismo. Es decir, como era más de adolescente, y tomás una cervecita, Claro. tomás una cervecita, la diosa tropical, no pasa nada. El otro día, en un momento de reflexión total con Flor, me mira y me dice, ¿sabes qué pasa? Claro, viste, le estaban llegando como las ideas, viste, estaba Le llegando. estaba bajando el mensaje. Estaba en el momento eureka total. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tomamos IPA todo el tiempo. Tendríamos que meter una rubia algún día para que sea más liviana. O sea, nunca es una opción dejar de tomar, pero Claro. siempre es una opción tomar algo menos fuerte, ¿no? Como para arrancar. Porque claro, ya uno diría, bueno, eh, una rubia, una fresquita, ¿no? Antes de la cena, qué sé yo, o en la previa. No, no, nosotros es IPA todo el tiempo. ¿No? Entonces, como que sí, es un poco más pesada, tiene más cuerpo esa cerveza y demás, pero fue un momento como, nos miramos como diciendo, ¿sabes que sí? Puede ser, puede que sea eso, puede que sea Entró, la IPA. ahora entró en fase de análisis. Claro, Se va a claro, observar. sí, 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 puede que sea el lúpulo, ¿no? Es como, bueno, y sí, qué sé yo. Sabes que a mí la semana pasada, terminando, salimos a comer con unos amigos para festejar que había terminado la primera parte del torneo de fútbol, digamos, que ahora hay un periodo de receso. Volvemos, todo está conectado con todo. Para poder competir con chicos de 10 15 años más jóvenes, tengo que tomar ciertos recaudos y cuando hay un periodo de, como en este caso, 2 3 semanas sin competencia, te podés dar un par de lujos más. Y fuimos a una cervecería artesanal a tomar algo y a comer algo, cosa que hacía mucho que no hacía, porque acá no está tan de moda o no hay tantos lugares con cerveza artesanal como hay en Buenos Aires. Creo que nunca estuvo la moda, como nunca estuvo el boom. Entonces hay lugares muy particulares e incluso en algunos lugares donde sí se vende cerveza artesanal se vende embotellada, no la cerveza tirada como estamos acostumbrados nosotros. Y claro, también eso, ¿viste? Ante las ganas y la falta de la necesidad, arranqué con una IPA y ya la segunda ya me costó no solamente para el disfrute de la cerveza misma, sino para la comida. Ya es como que había, había llenado la capacidad antes de tiempo. Digo, y todavía falta la cena, ¿viste? Y fueron dos cervezas. Y tiene que ver mucho con esto de la costumbre, porque yo recuerdo, obviamente, éramos más jóvenes,
pero de salir, de juntarnos temprano una tarde en Ramos a beber cerveza artesanal y poder hacer la degustación casi de la barra completa, Sí, porque había resto y ahora ya no. sí, sí, comprando el happy hour, ¿no? Comprando el 2 por Claro, uno. era el gran Sheite, qué grandes momentos. ¿A qué hora Sí, arrancaba? ¿5:30 de la tarde? y sí, nos sentábamos en la puerta. Era como Lenny esperando a que el sol, ¿viste el capítulo de Los Simpsons cuando dice, cuando el sol esté aquí podemos beber? Y nosotros nos sentábamos ahí en la puerta a esperar. Sí. Qué gran plan para un día random, ¿no? Para un martes, un miércoles. Yo creo que eso era o sea, no solamente de arrancar el plan tan temprano que a las 8 nos podíamos saludar para cada uno seguir con su vida y todavía te quedaba resto de día, pero el hecho de tener un plan así random un martes, un miércoles, para mí era glorioso. Sí, nunca me terminaron de convencer los planes entre semana. Así de ir a comer. ¿Por qué te rompen la estructura? ¿Por qué? Y porque uno está pensando en que al otro día tiene que madrugar, salvo Como que una vas con fe, el freno de mano puesto. salvo, a ver, insisto, uno nunca fue de pegársela ni de salir No, de no, joda, obvio. Estamos ¿no? hablando de De lugares normales. ir a Exacto. comer, juntarse con un amigo a comer, ok. Eh, Nunca me termino de cerrar por esto, ¿no? Uno tiene en la cabeza de, che, mañana entro a las 7 al laburo, me tengo que levantar a las 6, 6 y pico, y me voy a acostar tarde, habiendo tomado, ¿no? Porque así como te digo una cosa de, bueno, yo me tomo un pack solo, en la semana yo intento no escabiar, ¿no? Obvio. Entonces, salvo que, no sé, Es la tenga. diferencia entre una persona que disfruta de socializar y un alcohólico, Y un básicamente. alcohólico, no, no, completamente. O sea, no, no, entiendo que no tengo un problema, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero saliendo a comer en la semana como que me rompe, no sé si es una estructura, pero me mete en la cabeza ese chip culposo de estoy escabeando y mañana tengo que ir a laburar, ¿viste? Como que no da. De lo mismo que te decía hace un ratito, de lo que tenemos que hacer, que ya nos levantamos con una lista de cosas a cumplir, y quizás vos esa cena te la ganaste, porque al final hiciste todo lo que más o menos tenías que No, hacer, te fue bien en el totalmente, laburo, sí. todo, o incluso no, o sea, muchas veces sirve como evasiva para decir, che, tuve un día de recontra remierda, pero esto me va a cambiar la ecuación final. Pero es verdad que siempre como me parece también un síntoma de época, que muchas veces estamos enganchados con lo que vendrá y es más fácil disfrutar un momento de juntada cuando vos decís, che, por lo menos sé que o sea, el día siguiente arranca suave o tengo tiempo, que si estás contando los minutos, como Sí. esto, vas Bueno, con el mano puesto. y estas fechas de fiestas son tremendas para eso. Yo el lunes pasado, que fue 22 de diciembre, tuve un asado, ¿no? En la universidad, adentro de la universidad, con los pibes de técnica y algunos más, buenísimo, todos compañeros de laburo, nadie se rompió, era dentro del laburo, era una fiesta de fin de año, un asado de fin de año. Y el martes no tenía que madrugar. Entonces yo estaba relajado, volvimos como a las 4 de la mañana, todos enteros, nadie pasado ni nada, pero retarde. Pero al otro día no teníamos que madrugar, ¿no? Laburábamos Claro. todos a la tarde. Después vinieron las fiestas entre semana, entonces como que hay excepciones también, ¿no? Hay Navidad, Año Nuevo, cae miércoles y bueno, uno va escabeando esos días. Pero después intentamos que no. Y siempre meter ahí un ejercicio. Yo el 26 fui al gimnasio. Retomé después de 3 4 días porque, o sea, también por una cuestión de, yo sé que no voy a bajar todo lo que comí, lo que escabié con una hora y media de la rutina que me toca este día. Pero por lo menos, bueno, no me siento tan mal, loco. Terminé la etapa Navidad yendo al gimnasio. Listo. Sí, 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 obvio, ¿no? Ni hablar que suma, yo tengo siempre la costumbre de tratar de salir a correr o el 25 o el 31, o el 24 suele complicarse más porque uno termina más tarde, los preparativos, lo que sea. Me sirve también como un momento de reflexión, de introspección y como para decir, che, voy limpiando el cuerpo y aunque Claro. sea, esta vez no lo hice porque lo que te contaba, estaba lloviendo, pero moverme media horita dentro de casa, aunque sea para decir que fluya un poco la situación. Pero hace un ratito dijiste, contaste lo del asado. Yo no tuve en los últimos años posibilidad, pero acá es una tradición bastante recurrente, el hecho de la cena de fin de año, que se Mm. organizan las empresas. Y acá arrancan muy Ajá. temprano, arrancan la primera semana de diciembre.
Y es una cuestión curiosa. Ya te digo, yo no lo viví de primera mano en las últimas empresas en las que estuve. La última que tuve fue en medio de una pandemia, entonces fue una juntada entre cuatro, medio compartiendo por Zoom con gente de otra empresa, o sea, con gente de la empresa que estaba en otros lugares, una cuestión media rara. Pero es una situación media complicada. No sé si a vos te pasó en este asado de estar con tus jefes, o si estaba todo el equipo, o No, si estaban todos en un rango. Era una cuestión más organizada por ustedes. sí, pero Ah, ok. me pasó con el colegio, ¿no? Que es mi Ahí va, trabajo nuevo, digamos. ahí Yo va. este año empecé a dar clases en un colegio secundario, tuve la cena de fin de año en la casa de la directora Ah, y ya me arranca como que divierte, tenés que. no, pero me divierte mucho ver a la gente, a los compañeros de trabajo en otro ámbito, Fuera de ¿no? estructura, claro. Sí, totalmente. Y estuvo buenísima y la pasamos increíble. En una casa con pileta, fondito, aire libre, también, primeros días de diciembre. Y éramos como 30 personas porque éramos docentes, directivos, preceptores, encargados de curso. Y éramos fácil 35 personas. Y estuvo buenísimo, ¿no? Bailar, jueguito, comer algo, tomarse una birra con un compañero o una compañera que uno la conoce tomando mate a la mañana, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así que a mí me divierten por lo general este tipo de... Y ahí había jefes porque, bueno, estaban, ya te digo, los directivos y demás. Eh, y me divierte. ¿A vos no te copa del todo? No es que no me cope, no tuve la posibilidad, por lo menos acá, siempre me pasó por diferentes circunstancias, no tener cena de fin de año, Mm, pero sí que Pau me cuenta y demás, otros amigos también me cuentan, y siempre me quedo pensando en esa situación de, si uno empieza a replicar un rol, trata de ubicarse en ser lo más similar a lo que uno conoce del trabajo, que al final es una parte muy pequeña o una parte nada más de cómo uno es verdaderamente. Porque al final uno ocupa un lugar, un rol, o algo dentro de una estructura, a lo que es funcional. Y después, cómo funciona, esto te lo cuento más que nada por lo que me cuentan, el hecho de, che, está todo bien, está todo invitado, pero estás en un ámbito que al final no sé si no sos evaluado, porque al final estás mm. participando de un evento con tus jefes y demás, y hay gente como que siento, por lo que me cuentan, que no entiende esos límites o que la verdad que finge demencia en esas situaciones, porque me contaban incluso de comentarios polémicos de compañeros entre sí. En un lugar donde hay alcohol, alegría, algarabía y demás, uno suele soltar la lengua y eso puede ser peligroso para el día después. Sí, Porque uno piensa que esa burbuja es como lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas y no, no, claro. Porque al otro día es lo toda tenés una que ver. simulación, claro. Sí, no, totalmente. Pero bueno, también es como un momento de liberación, ¿no? Como de catarsis, de Ahí va, decir, ahí va. che, estamos acá, por más que estén tus jefes, por más que esté la gente a la que respondés en el día a día en el laburo, y estamos acá y se entiende que acá no se va a hablar de laburo, acá Ahí va. como, y porque si no, no tiene gracia. Si nos vamos a juntar en fin de año para hacer una evaluación del año, y no tiene Pagame las sentido. horas extra. Entonces, Claro, claro, acá se va a hablar de cualquier otra cosa menos de laburo, claro. ¿no? Qué sé yo. No, a mí me gusta Esas y cosas, me divierte. esas cosas sociales a mí también me causan gracia por el tema de que a alguno se le puede escapar, ¿no? Porque Roberto, la verdad, me cae como el orto. Y por ahí Sí, Roberto está a 5 metros y bueno, lleva y trae, o las relaciones también que se dan en los ámbitos de trabajo. Al final mucha gente se enamora, se relaciona o tiene vínculos en el ámbito de trabajo. Y cuando se rompe esa fantasía de estamos trabajando y se pasa a la vida real, algunas de estas cosas salen a la superficie y es muy divertido. Pero ya te digo, no tuve la posibilidad de vivirlo en primera persona, pero sí me cuentan cosas y me divierte bastante. incluso desde la vestimenta hay algo, ¿no? Sobre todo siendo docente. Vos ves a los docentes con camisa o pantalón Claro. largo todos los Ya días. están algo uniformados de alguna manera. Ver a alguien en Bermuda por primera vez, ¿no? Y de noche y en una casa y tomando una cerveza. Y que no te cuadre quizás la edad para el uso de Bermuda, Claro, porque también. o ver a alguien fumar pucho común, y decís, mira, este loco fuma, ¿no? Y como que,
no sé, es como que te rompe la estructura. Eh, Claro. yo intento ir al colegio igual con remeras de bandas todo el tiempo, ¿no? Por una cuestión de despertarle curiosidad a los pibes y que me pregunten quiénes son los Rolling Stones. Eh, pero también fui con una remera de banda a esa juntada de fin de año. Entonces yo no rompía tanto. Sí estaba en Bermuda por primera vez frente a toda esta gente, por ejemplo. Estabas Y exhibiendo tus rodillas a la sociedad. totalmente, las pantorrillas a la calle. Para algo voy al Eh, gimnasio, viejo. para algo voy, viejo, por supuesto. Pero me pasaba mucho con otras personas ver un profe musculosa, ¿entendés? Y Bermuda. Y decís, Claro. mira, eso me divierte, ¿no? Como que está bueno, es llamativo. O sea, es verdad que uno al final tiene armado una estructura y lo que decíamos, vos conocés un pedazo de una persona y el otro, el resto te lo imaginás o lo sospechás o lo terminás de armar vos y cuando no coincide eso esa imagen que vos te hacías o te rompe la estructura, es como cuando uno llega con un cambio de look muy repentino, ¿viste? Gente que de repente se tiñe el pelo o se deja el pelo, seguí Sí, insistiendo. sí. No, y después pasa que Y no uno te pensó conocerlo, claro, y dice de y, toda la vida pelado y no, y que no te reconozcan. Me pasó, ¿eh? Me pasa en el laburo, me pasó con. Tuve hace poco el cumpleaños de mi amiga Melu, que vos también la conocés, y que el hermano no me reconozca. Tipo, pasó así como, hola, ¿cómo va? Y dale, boludo. ¿Qué claro, haces? No te soy yo, conocí. Claro. Sí, 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 pasa. Cuando hay gente que no ves habitualmente y de repente te encuentra con un look distinto, puede pasar, totalmente. tal cual, tal cual. Habíamos hablado antes de la grabación de este último episodio, yo ya tenía más o menos pensado el nombre, te lo comenté. Quiero meterme un poquito ahí, ya haciendo un poco un cierre, no vamos a hacer balances y demás, eso se lo dejamos para los que están del otro lado. No sé si sos de hacerlo vos a nivel personal. Nada, No te pones a. O sea, supongo que lo tenés en alguna parte de la cabeza, pero no es que te sentás un día con un cuadernito a decir no, esto sí, esto no. Pero sí que el tópico, un poco me parece que vamos a coincidir, es que fue un año complejo, pesado. No sé, a mí por lo menos se me materializó así en los últimos meses. Y por eso pensaba en el nombre del capítulo como lo que nos costó el 2025. No sé, vos cómo lo viviste, cómo lo transitaste. Sé que en un momento, y lo compartiste con nosotros acá, estuviste muy cansado porque no veías la orilla, y hoy ya más cerca de ese final de año, ¿cómo lo viviste, cómo lo sentiste? no, ¿Cómo manejás? en lo personal fue un gran año por esta cuestión de entrar en un laburo nuevo, poder empezar a dar clases y demás. Estuvo buenísimo, estoy feliz con eso. Pero después, económicamente y políticamente, acá en Argentina y en Buenos Aires, fue una locura, la hemos pasado mal. Eh, no sé, se ve mucha hostilidad, boludo. Fue un año completamente hostil, violento, y que sigue. O sea, hay ahora en redes dando vueltas un video de un policía asesinando Uf, lo vi, lo vi, lo vi. Es una locura, ¿viste? Bueno, A sangre fría completamente, en una gatillo discusión barrial fácil en Lugano, ¿no? absoluto, sí, en la Villa 20, creo. Eh, Nada, eso, para mí fue un año marcado por eso, por la violencia, por la hostilidad, por la poca paciencia, por el poco reconocimiento hacia el otro, ¿no? Como poco compañerismo y demás, salvo por los grupos de cada uno de nosotros, ¿no? Como nuestra propia burbuja mucho más unida, entre compañeros de laburo, entre familia, amigos, pareja y demás, es de los que nos tenemos que agarrar, ¿no? Como que sentí eso, como, che, unámonos nosotros porque afuera está todo picado. Eh, pero después, por otro lado, uno individualmente tiene un buen año en lo laboral y demás y decís, qué contradictorio todo. Es difícil Eh, gestionarlo, ¿no? También es eso, porque a veces uno hasta se puede llegar a sentir culpable de que te esté yendo bien en un contexto no sí, tan favorable, ¿no? no, y que aparte, a ver, yendo bien, en el plano de lo laboral no quiere decir yendo bien Sí, económicamente, porque no estamos hablando de hacerse millonario, uno obviamente, es no, no, docente, ¿no? O sea, me pongo contento porque entré a un colegio a dar clases. No es que me tal cual. llené de guita, ¿entendés? O sea, al contrario, me sumé más laburo para, bueno, tener distintos recursos laborales también, ¿no? Más experiencia y demás. Pero bueno,
Nada, eso, feliz en lo individual, con mucho aprendizaje, mucho desafío, en vistas a lo que viene también, sobre todo por este laburo nuevo, pero uno ve la mirada en general y es tremenda. La verdad que el panorama no es nada feliz. Por allá, ¿qué onda, Sergio? Bueno, vos viste que también lo hemos charlado acá, que muchas veces nosotros estamos más con una pata allá que la de acá, Mm, pero bueno, eso también como una foto a nivel general, si es que se puede hacer, o a nivel más global, también se nota esto que vos decís, ¿no? Una exacerbación del individualismo ya cada vez a niveles que son casi intolerables. Y uno trata de, o sea, como eso, un acto de resistencia, ir agrandando su burbuja, ir tratando de resguardar sus espacios como para que todo fluya un poco mejor, o sea, hacerse más llevadero, pero también se siente mucha hostilidad. A mí a nivel laboral no fue un año súper positivo, de hecho he tenido mis vaivenes y eso ha hecho que no se pueda encontrar una estabilidad de la cual uno pueda ir proyectando, ¿no? Sino estar más en consciente del día a día o del semana a semana, que también carga un peso súper grande a nivel mental o psicológico, ¿no? Porque cuando no hay una cuestión que no fluye, que es tan importante para uno como puede ser lo laboral o demás, hace que todo lo demás vaya como a remolque, ¿viste? Como que tenés que claro. estar tirando y poniendo mucho. Yo sentí eso, como que fue un año que me pidió mucho a nivel físico y mental, y a veces no, como que no alcancé a darle lo que me requería el año. Después uno va poniendo, viste, va tratando de ver todo más en perspectiva y hasta los peores momentos uno los sobrelleva, viste, te vas amoldando, al final también Sí, es sí. eso. Está como lo mismo, el cansancio y bueno, irás con más sueño a laburar al otro día o lo que sea, pero le vas a seguir poniendo el cuerpo. Eh, Está bueno evitar el colapso o darse cuenta a tiempo de eso. Eh, pero bueno, también me quedo con el hecho de que quizás es medio ficticio, no sé cómo lo vivís vos a nivel personal, pero el hecho de, bueno, cambia el año y viste como que hay algo que se renueve, una esperanza, que al final no es más que un cambio de número, pero uno lo vive un poco así. Por lo menos, no sé, nosotros como argentinos creo que lo vivimos un poco así, como decir, che, mira, fue una mierda todo, pero el 1 de enero volvemos a mirar para adelante a ver si cambia incluso lo que no tiene que ver tanto con uno mismo. Sí, no, qué sé yo. También depende mucho del contexto, ¿no? No sé, como que pareciera que esta época de verano, acá estos 3 meses, 2 meses y medio, entre enero y mediados de febrero, ponele, o ponele desde la fiesta, del 24 de diciembre a mediados de febrero es medio como un limbo, ¿viste? Como que parece que no pasa nada, pero bueno, cuando estás en un contexto político tan complicado como el que estamos atravesando acá, no sé si no va a pasar nada. O sea, se sigue debatiendo el presupuesto para la educación pública, ¿me entendés? Que es una locura, para los hospitales, para el hospital Garrahan, la emergencia en discapacidad, como que son cosas que se siguen debatiendo, que uno no entiende cómo podemos estar debatiendo esto, pero bueno, más allá de eso, el panorama no es bueno, ¿no? En ese sentido. Entonces no sé qué va a pasar este verano. Diciembre es un mes complicado en Argentina, hay mucha reminiscencia todavía del 2001, esta época se asemeja bastante, entonces nada, es intentar tener el mejor cierre de año posible y en vistas a lo que venga también, de la mejor manera, pero siempre como que uno intenta bien acompañado con la gente que quiere y demás, y ya hemos hablado mil veces acá, Sergi, tanto en este podcast como en nuestra vida, tener una pasión. Se necesita siempre una pasión, dice la vieja canción de los Piojos, y va un poco por ahí, ¿no? Porque algo de qué agarrarnos necesitamos, como que algo, tiene que haber algo ahí, ¿no? Que nos termine de llenar de alguna manera, más allá de lo económico, más allá de lo político, algo que nos guste hacer, ¿no? Como que yo creo que eso siempre es vital, insisto, dentro de las posibilidades de cada uno y los privilegios y demás, si podés hacer lo que te gusta, es por ahí. Sí, totalmente, totalmente. Lo hemos hablado acá en alguno de los primeros capítulos, creo, episodios, aquel que se llamaba Lugares Seguros, que de Mm, paso les invitamos a
a escucharlo si no lo hicieron todavía, de esto de tratar de encontrar los lugares donde uno se sienta protegido eh, de todo lo que pasa alrededor, de todo lo que pasa en el afuera, o sea, a nivel, lo que decías, en Argentina los diciembres tienen una reminiscencia muy presente, hay situaciones que se viven repitiendo, el hecho de estar dando o teniendo que dar peleas con respecto a lo que uno piensa sobre cosas que ya dabas por sentado, eso creo que es súper agobiante, cansador, hasta creo que lleva a pensar en lo inútil de lo que uno viene haciendo o de lo que, digo, uno como enmarcándolo en un proceso colectivo, social y demás, de esto que vos decías, vamos a ponernos a discutir de nuevo sobre la educación pública, vamos a Claro. tener que empezar a charlar otra vez si la salud debe ser pública, si necesita de más recursos o si darle todo al libre mercado. Es súper agobiante, angustiante. Por acá en los últimos meses, creo que no lo hemos charlado, pero se ha dado, eh, otra vez está en boga la discusión no solamente de las derechas y las izquierdas, sino del hecho de una posible guerra con respecto al conflicto de Ucrania-Rusia que se fue estirando en el tiempo y los intereses de la Unión Europea con respecto a su socio más grande dentro de la región, que sería el Estado ruso, Putin, etcétera, 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 las grandes corporaciones mundiales, cómo van empezando a meter cada vez más claramente la cuchara en el plato, porque ya no son decisiones de libre mercado, sino son decisiones políticas o geopolíticas, estratégicas por intereses. eh, no sé, yo no tengo una mirada muy esperanzadora del futuro. También el hecho de cómo va avanzando la tecnología y cómo siento que incluso nosotros que estamos en la edad promedio, digamos, de a lo que apunta el consumo o los consumos culturales por estar en los 30, cómo nos va afectando todo esto, la inteligencia artificial, la robótica, qué nos deparará para el futuro. Y creo que todas esas angustias y esas incertidumbres se van paliando con lo que vos decías, con el hecho de poder tener una estructura familiar o cercana fuerte y de tener algo que nos marque un rumbo, por lo menos decir, che, no estoy desaprovechando mi vida porque, aunque sea un ratito por semana o en cierto espacio tal, puedo hacer lo que me gusta. Y el desafío es tratar de estirar eso, ¿no? De seguir haciendo cada vez más lo que a uno le gusta y creo que también sentirse productivo. Me parece que a vos te pasó de encontrar este año con el hecho de dar las clases y demás, de poder pararte frente a un proyecto colectivo, como siempre hablamos, que si bien no es linealmente lo que más te apasiona, sí te está dando un sentido, te está devolviendo algo que se multiplica a lo que vos hacés, porque le llega a muchas personas. Creo que también eso va de la mano con lo que a nosotros nos gusta, que es la comunicación. Al final, si nosotros hiciéramos esto y no hubiera, aunque sea una persona del otro lado escuchándola o prestando el oído, no tendría ningún sentido. O sea, Claro. sería como medio un onanismo personal, pero que haya gente del otro lado que reciba y que devuelva y demás, sea en un programa de radio o en una clase o en lo que sea que uno vaya a generar, que haya una devolución, me parece que es lo que dota y llena de sentido verdaderamente lo que hacemos. Sí, sí, totalmente. Y a modo de cierre, rescato y resalto mucho algo que decías recién, de esta cuestión distópica de lo que estamos viviendo y demás, y de la falsa idea que todavía tiene mucha gente de que te vas a Europa y está todo bien. Y No, claro. tampoco, ¿no? Y yo creo que eso es como el espíritu de este podcast, ¿no? Una persona en Aedo, la otra en Cataluña, y que no es que estando a 10.000 kilómetros yéndote de Argentina te salvás. No, tenés que No, seguir para nada. laburando, lidias con la vida cotidiana todo el tiempo, hay cuestiones políticas en el medio, entonces no es que uno se salva yéndose, ¿no? Y me parece que eso también es como un poco el resumen de este podcast, de seguir, de que siga habiendo dos amigos hablándose a 10.000 kilómetros de distancia, pero cada uno con sus contradicciones, cada uno con sus problemas cotidianos, y esto, siempre una amistad presente todo el tiempo.
Sí, nosotros lo fuimos poniendo en la mesa, un poco la búsqueda de lo que fuimos haciendo durante toda esta temporada. El hecho de relativizar las cosas buenas y las cosas malas y ver que al final es un proceso que se repite. Estamos atravesando un momento importante de nuestras vidas, constitutivo, los 30, cuando uno ya deja ya de lado lo que fue la niñez, la adolescencia y empieza a encarar lo que le resta de vida, que ojalá sea mucho. ¿No? Pero no, nunca sabemos. Y el hecho de mantener esta comunicación hace que también nos demos cuenta y relativicemos no solamente lo que nos pasa a nosotros, sino lo que le pasa al otro. Me parece que una de las grandes enseñanzas que nos dejó esta primera temporada del podcast fue justamente esto, de decir, podemos estar encerrados en nuestros propios quilombos, en nuestra propia cosmovisión, en nuestro día a día, pero el hecho de juntarse una vez por semana o cada 2 semanas a charlar y poner en común, te hace ver un poco la realidad de manera distinta. El hecho de que se puedan compartir los momentos buenos y malos también hace que uno se sienta más realizado. O sea, yo verdaderamente me pongo contento cuando vos me contás una buena noticia. No es algo que se finge. Y tiene un impacto positivo para mí que a vos te vaya bien y me imagino que viceversa sucede lo mismo. Y ojalá le pase también a la gente que está del otro lado escuchando y se quede también con los momentos buenos, que al final es lo que uno trata siempre de hacer hincapié, ¿no? En lo bueno y no quedarse tanto con lo negativo que siempre está. Un gran año, Sergi, este primero de 10.4 Podcast y que venga lo mejor para el que viene, mi amigo. Absolutamente. Antes de la despedida, agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado, haciendo el aguante, preguntando cuando no salían episodios y demás, comentando, Sepan entender. siguiendo, compartiendo. Absolutamente, y a mí muchas veces me llega mensajes de mi madre que me comparte un audio de algún amigo o alguna amiga que nos hace una reflexión o nos tira un comentario en una buena, incluso sin tenerlo muy identificado más que por un nombre o por una cara. Está buenísimo esto de que haya gente que se haya aprendido con esta propuesta. Y obviamente, además de a todos los que están del otro lado, agradecerte a vos, Gonza, por sumarte a este proyecto que nació de una idea así un poco volada, ya por el mes de mayo, empezamos a intercambiar unos mensajitos y en un par de semanas ya teníamos montada la estructura, que no será la más grande, será súper humilde y con todas sus penurias, pero acá estamos dándole pelea y gracias a vos también, con todo el tiempo de aire que has tenido durante el año, que te hayas hecho este lugarcito para darme a mí la posibilidad de también hacer un poco de aire en estas tecnologías nuevas que no necesitamos ni de un estudio de grabación ni de una luz roja prendida, pero el espíritu ese está. Así que gracias por compartir el proyecto y obviamente gracias por el espacio de decir, che, vamos a contarnos qué nos pasa en la vida una vez por semana o cada 15 días para mantener el vínculo vivo. Gracias a vos, amigo. Y siempre digo lo mismo cuando hablo de vos con alguien. Es, loco, yo hago un podcast con un chabón que está a 10.400 kilómetros y la química está intacta. Es como si estuviéramos charlando acá en el living de mi casa y Tal eso cual. es espectacular. Yo creo que fue disruptivo. Habría que buscar, no hicimos el análisis de mercado y demás, pero Mm. que haya habido, que esté habiendo un podcast que se haga con 10.000 kilómetros de distancia, con una periodicidad bastante, que hemos hecho más de 20 capítulos en el primer año y Ey. demás, y sin un entrevistado, o sea, teniendo que remar en dulce de leche. Me parece fantástico y de hecho para mí ha servido de una gran excusa. A veces en los peores momentos del año el hecho de decir, che, hay un ratito del fin de semana en el que hay que grabar y que, no sé, fue como un disparador. El hecho de decir, che, me voy a leer este libro porque o me acordé de tal idea y me gustaría comentarla con Gonza, me parece estuvo buenísimo y ojalá lo podamos seguir haciendo el año que viene. Aguante, amigo. Gracias por tanto. Salud. Pará. No, Salud, con olvídate. agüita. ¿Y el mate no? ¿No Hay tenés que el brindar mate? y se murió, se murió. Bueno, no importa. Yo brindo con el mate, vos 2 veces con el Ahí va. vaso. Y Una, hacemos el choque. dos. Ahí Ahí estamos. va. A tu salud. Salud, amigo. Y lo mejor, como siempre, para todos. Ojalá que el año que viene sea mucho mejor que este. Y si no, ahí estaríamos poniéndole el pecho, bancando con la espalda lo que haya que aguantar y tratando de tener una sonrisa al final del día, que es lo importante, y hacer lo que uno ama y lo apasiona.
Aguante. Abrazo, Sergi. Feliz año. Feliz año, nos reencontramos el año que viene. Hasta la próxima.